Muy buenas, collaces y collaces. Aquí entama un nuevo directo en Alderiques. Como vos anunciamos en nuestras redes sociales, vamos a agarrar Bezu, si no hay novedades, de todos los martes a las 8 de la noche, tener convidados con nos para charrar como Bezu de Alderiques, posadamente, de ellos temes. Y como vos divos anuncia, güey, teníamos muchas ganas de falar con el siguiente convidado que, bueno, coincidimos muchas vegaes con él, pero no tuvimos tiempo nunca a hacer una entrevista posada, que es un Elipe, cantante de Isebra, activista, productor musical. Xune, ¿cómo estás? Muy bones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Samuel. Teníamos muchísimas ganas de Alderiques de falar contigo, de charrar posadamente, porque, bueno, coincidimos, llevamos muchos años, tenemos ya una edad los dos y ya coincidimos muchas vegaes en muchos eventos, pero nunca tuvimos este cacho, este cachín de falar posado, de charrar los dos. A lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentres? Bueno, bien, bien. Tuvimos un verano que tuvimos, nada, un poco más parados de la cuenta porque yo tenía pendiente una operación, nada, leve y tal, que ya era poca cosa y tal, pero bueno, teníamos pendiente eso, no sabíamos muy bien ni cuándo iba a ser, ni cuánto iba a tardar la recuperación y por eso este año comenzamos a tocar más tarde que otros años, porque comenzamos en pleno mes de agosto, con lo que, bueno, todo lo que es xuno y xuneto que solemos andar por ahí, tuvimos un poco más parados. Y ahora en Seronda no, ya tenemos varias cosas por ahí y entamando un poco de cara al año que viene a hacer una gira un poco ya, bueno, curiosa y bien estructurada, bien entamada y tal. Entonces, nada, ahí andamos bien, en general bien. Bien, la gente está viéndote, bueno, puede verte así, como decimos, así como a cámara lenta o a frames, ¿no? Porque, bueno, las conexiones de internet, pero estás sintiéndote perfectamente. Bueno, lo importante y es lo que vamos a charlar. Y la gente conoce a Bondu bien, Sune, que tampoco hay falta que te vea, así que digamos que pues, sí, llama la atención, dígolo fundamentalmente. Agradecemos a la gente que Ya me te, tiene muy visto. sí, ya es una persona, vamos a hablar justamente de eso, de que ella es una persona muy perconocida en Asturias y que tienes, bueno, y es célebre, como se dice en asturiano, que me nos presta mucho y en eso, pues digo por si llama la atención a la gente que te vea como a frame, ¿no? Muchas veces y les conexiones a internet se te per bien, pero lo importante es que se te siente per bien. Decía, no solo vamos a hablar de música, porque la gente, voy a decirlo de alguna manera, Sune, conoce por ser el cantante de Disiebra, este grupo, vamos a decir, mítico ya, porque son tantos años, pero y es mucho más, ¿no? Porque activista, productor musical, y es también una persona metida en política, y eso queríamos, güey, en Alderiques, posadamente charlar contigo muchos temas, no solo de música y de Disiebra, pero a lo primero eso, falando y entamando por lo que podemos decir entre comines, que más te conoce la siente, ¿cómo ves la evolución de Disebra desde aquellos primeros años hasta hoy? Bueno, yo veo como una evolución coherente a lo largo del tiempo, ¿no? Comenzamos teniendo 20 poquísimos años, 21, 22, 23, el que más, ¿no? Y bueno, comenzamos con un dominio de los instrumentos, que aún yo, el mío instrumento y era la voz, pero los demás, comenzamos con un dominio, un manejo de los instrumentos, pues prove, hay que lo decir así, ¿no? Y que para el siguiente paso, pues bueno, fuimos a mejorando la conocencia y sobre todo, pues el tocar, el cantar, etcétera, ¿no? Fuimos a mejorando hasta el punto de que, güey, en el grupo hay dos profesores de conservatorio, que son Eladio con el saxo y Agus con la trompeta, y bueno, tenemos un guitarrista como Rubén Álvarez, o un bajista como Javi Rodríguez, o pues eso, otro guitarrista como Primia Bella, que la verdad que, pues bueno, toque muy bien, y en de ellos casos hasta son virtuosos del instrumento, y eso tiene que notarse y notarse en la evolución musical del grupo, de aquellas primeras composiciones, pues siguiendo un poco la línea